Evangelio según Juan y el capítulo 20, leemos desde el versículo 1, el momento clave en la historia de la humanidad. Evangelio según Juan, capítulo 20 y versículo 1. Solamente algunos de los detalles cuando lo vamos leyendo y después vamos a quedarnos con una persona que estuvo ahí en ese momento. La única persona que los 4 evangelistas mencionan que estaba en el momento en el que el Señor Jesús resucitó, incluso antes cuando Él fue llevado a la tumba, cuando su cuerpo fue colocado allí. Y le pido al Señor que nosotros esta mañana podamos ser como esa persona, como esa mujer. Enseguida vamos a verlo y ya por todas las pistas que os he dado ya sabéis a quién me refiero. Evangelio según Juan, capítulo 20 y versículo 1 dice la palabra del Señor que el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, como sabéis, un pequeño paréntesis, es Juan mismo el que está escribiendo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con las demás envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Otro pequeño paréntesis que a mí me encanta, como sabéis, la palabra del Señor es impresionante y cada uno de los detalles que dice, literalmente enrollado es colocado, puesto como si nunca se hubiera usado. Y me impresiona a veces cuando leemos la palabra del Señor y cuando me escucháis, espero que no estéis cansados de cuando hablo de la imaginación espiritual, que para mí me ha ayudado mucho en mi vida. Yo me imagino al Señor después de resucitado y habiendo quitado ese sudario, sencillamente allí colocándolo, poniéndolo en otro lugar, pensando en cada uno de nosotros. Yo sé que podéis decir que, no sé, que mi corazón va demasiado lejos, pero era lo que quizás Él hizo. Nosotros a veces, cuando pensamos en el Señor, cuando pensamos en Dios, pensamos que Él hace todas las cosas como nosotros haríamos si fuera Él. Si tuviéramos poder, ¿verdad? Que no pasaríamos ni trabajo haciendo nada, haríamos un chasquido con los dedos y ya, como si fuera un milagro, como hacen la gente en las películas. Pero Dios no es así. Y yo me imagino el Señor después de resucitado y antes de presentarse a sus discípulos, poniendo el sudario en su lugar, colocándolo, porque a Dios le gusta hacer las cosas bien hechas. Y pensando con su capacidad y su mente y su corazón en el que caben miles de millones de personas pensando en cada uno de nosotros. Espero que el paréntesis os haya ayudado y no os haya despistado de lo que estamos leyendo. Dice el versículo 8 que entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y en ese momento vio y creyó. Y el versículo 9 y el 10, para mí son una de las demostraciones más importantes en toda la historia de la humanidad de la resurrección del Señor Jesús. Porque nadie, y mucho menos los que le seguían, creían que Él iba a resucitar. Todavía, dice el versículo 9, seguimos en Juan capítulo 20, no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y el versículo 10 parece que termina la historia. Entonces los discípulos se fueron de nuevo a su casa. Y cada vez que leemos algo así en la palabra del Señor y una frase como esta, a veces pienso, pues sí, termina el párrafo, termina la historia,
cada uno de nosotros nos vamos a nuestra casa y ya está. ¿Verdad que eso no sería el Evangelio? ¿No serían las buenas noticias? ¿Cuántas veces al leer la palabra del Señor, al ver lo que Dios está haciendo con nosotros, al contemplar cómo Él nos cuida, a veces lo sabemos y nos vamos a nuestra casa tranquilamente, como si se hubiera terminado todo? Pero hay una mujer aquí, y es la única que aparece en los 4 evangelios con el Señor resucitado. Versículo 11. Pero María estaba fuera. Una vez más, a mí me encanta cuando en la palabra del Señor aparece un pero. Porque nosotros muchas veces pensamos en las cosas, pensamos, bueno, el Señor fue entregado, fue a la cruz por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó, y pensamos que esa es toda la historia. Hay un pero todavía. Porque esa historia no sería la misma si nosotros no entramos en la historia, ¿me entendéis? Y hubo una mujer que sí quiso entrar en la historia. Es curioso que los discípulos habían estado los 3 años con el Señor, le habían escuchado, habían comprendido muchas de las cosas que Él enseñaba, otras no, como la clave de que Él iba a morir por cada uno de nosotros y iba a resucitar. Pero cada uno se fue a su casa, como si dijeran, bueno, pues el Señor no está en el sepulcro, quizás alguien se lo ha llevado, quizás su cuerpo ha desaparecido y ya está, yo voy a casa. Me encantan las personas que no se conforman. Hombres y mujeres, en este caso una mujer es nuestro ejemplo. Y yo le doy gracias al Señor de que haya sido una mujer. Porque dice que se quedó afuera, llorando, versículo 11, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y volvió a ver en el sepulcro. Queridos hermanos, hermanas, lloramos por muchas cosas y hay muchas situaciones en la vida que son realmente crueles. Y el que no lo quiera entender es que no ve cómo es este mundo. Personas que sufren, no solamente niños, sino gente desvalida que muere de hambre por no tener medios, personas que hacen daño a los demás. Y es curioso que el Señor dijo que son felices los que lloran. Y solo el que ha llorado por la situación a su alrededor y por la situación de este mundo puede darse cuenta de que esas lágrimas realmente merecen la pena. Porque la persona que vive insensible, vive en su mundo, tiene todo, trabaja, gana una cantidad determinada de dinero, sabe que su futuro está seguro, entre comillas, ¿me entendéis? Y no llora nunca. Yo no sé si ha comprendido lo que son las buenas noticias del Señor. De vez en cuando tenemos que aprender a llorar por las situaciones que hay en este mundo. Pero, ¿sabes? No solamente llorar, sino también buscar al Señor, como hizo María. No se quedó llorando, fue otra vez a mirar dentro del sepulcro. Y vio, dice versículo 12, 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y entonces ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esa es la pregunta. ¿Por qué lloras? Hablamos de las situaciones difíciles, pero hablamos también de nuestro corazón. ¿Por qué lloramos muchas veces? Y yo no sé si hay aquí alguna persona que todavía no se ha encontrado con el Señor Jesús, con el Señor resucitado, porque esa es la razón de muchas de nuestras lágrimas. A veces lloramos sencillamente porque algo ha sucedido en nuestra vida y no sabemos qué hacer. A veces lloramos por la amargura de que alguien nos ha hecho daño. Y esas heridas siguen ahí. Y queremos vencerlas, pero siguen mes tras mes y a veces año tras año. Y cuando menos lo pensamos, vuelven a venir esos recuerdos que nos hacen llorar. A veces lloramos porque tenemos dolor. En este mundo reina el dolor y el sufrimiento. Porque el enemigo ha llenado de dolor nuestra vida y nosotros mismos le hicimos caso al rebelarnos contra nuestro Creador, al querer seguir más a nuestro mayor enemigo que al mismo Señor. A veces confiamos más en cualquier otra persona que en el mismo Señor Jesús. Y entonces lloramos.
Pero hay una lección aquí muy importante en mi vida personal y espero que os ayude a vosotros. Y es que los ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Y yo no sé si vosotros habéis estado hablando alguna vez con un ángel en alguna ocasión, pero debe de ser algo extraordinario. Y si el Señor enviara incluso un ángel para hablar contigo y te preguntara por qué lloras y intentara solucionar tu sufrimiento, para muchos de nosotros ya sería suficiente, imagínate. Pero ¿por qué María es diferente? ¿Y por qué tenemos que aprender de ella? Porque no le bastó con los ángeles. Es curioso porque el mismo Pablo escribiendo, y sabéis que es el Espíritu de Dios que le está guiando, teniendo en cuenta cómo muchas veces es nuestro enemigo y cómo nos engaña, dice que aunque un ángel os predique otro evangelio diferente, otras buenas noticias diferentes, no le hagáis caso. Porque a veces nos dejamos llevar por otras personas, aunque aparentemente sean ángeles, aunque sean buenas personas. Y esa es la respuesta de María. Y ahí nos demuestra su corazón. Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y esta es la clave, queridos hermanos, queridas hermanas, es la clave para mí en mi vida. Y esta mañana cuando estábamos cantando y hablando del Señor Jesús y cantando sobre Él resucitado y sobre lo que Él es en nuestra vida, ¿os acordáis? Mi deseo eres tú. Es como si viniera esa frase de María a mi mente y dijera, ese es nuestro problema. ¿Sabes cuál es? Se han llevado al Señor, no sé dónde lo han puesto. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Muchas veces, aunque creemos en el Señor Jesús, aunque le amamos, aunque cantamos a Él, nos da la impresión de que cualquiera puede llevárselo, de que cualquiera puede hacer cualquier cosa con Él, ¿me entendéis? Vivimos en un país que se llama cristiano, entre comillas. Incluso en ciertas fechas del año, como puede ser Semana Santa, la gente celebra lo que es la muerte del Señor Jesús, lo llevan de un lugar a otro en estatuas, ¿me entendéis lo que estoy diciendo? Y no quiero juzgar ni pensar mal de esas personas, pero están creyendo en un Señor que puede ser llevado de un lugar a otro, ¿me entendéis a dónde quiero llegar? Y ese es el problema en nuestra vida, cuando nosotros lloramos y pensamos que cualquiera puede llevar al Señor de un lugar a otro. Y a veces incluso en el corazón de muchas iglesias hay esa sensación de que Dios tiene que hacer pues las cosas que nosotros pensamos. Es como si el Señor fuera de una determinada manera. Y a veces hay personas que piensan y defienden solo lo que es la doctrina y no se dan cuenta que la clave es el Señor. Hay otros que defienden solo lo que es la ley y no se dan cuenta que la clave es el Señor. Hay otros que defienden lo que sea, no se dan cuenta que la clave es el Señor y que es un Dios que no puede ser llevado de un lugar a otro. Que nadie lo puede manejar, que nadie puede hacer lo que quiera con Él, porque Él es el Señor. Y si nosotros, aunque se nos presenten ángeles, nos quedamos aquí y pensamos, se han llevado al Señor, no sé lo que han hecho con Él, nunca vamos a disfrutar de la resurrección del Señor y nunca vamos a aplicar esa resurrección a nuestra vida personal, nunca vamos a vivir tal como Dios quiere, porque estamos creyendo en alguien que puede ser llevado de un lugar a otro. Qué buena es la palabra del Señor y cómo nos narra todos los detalles, porque dice el versículo 14 que al decir esto, María se volvió, María Magdalena, y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Sus lágrimas no dejaban verle al Señor. Y otra vez, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, claro que muchas veces tenemos que llorar y nuestra vida es complicada, muy complicada a veces, y estamos dentro del sufrimiento en muchas situaciones diferentes, pero que nunca, pídele al Señor que nunca las lágrimas te impidan ver al Señor Jesús. Que aunque estemos llorando y aunque no comprendamos muchas cosas, cuando Él esté ahí le veamos, porque es Él. De todas maneras, no te quedes desilusionado. A mí me encanta la palabra del Señor porque siempre nos enseña lo que hay dentro de nuestro corazón y vemos realmente lo que ocurre en nuestra vida. Entonces, claro, cuando leemos algo así ya pensamos, pues yo muchas veces lloré y no fui capaz de ver al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables. Es curioso, el enemigo nos hace sentir culpables de cosas que no deberían ser así. Porque en ese momento
Otra vez, si nosotros fuéramos Dios, pues diríamos, bueno, pobre María Magdalena, hay que intentar ayudarla, vamos a ver si deja de llorar y entonces me revelo a ella. No, el Señor no hace eso. Cuando vio que estaba llorando y que no le reconocía, versículo 15, Jesús le preguntó. ¿Y qué le preguntó? ¿Por qué lloras? Otra vez, la misma pregunta, pero ahora no eran los ángeles, ahora era el Señor mismo. Y cuando somos capaces de poner la situación en la que estamos, nuestro sufrimiento, nuestra amargura, nuestros problemas, nuestra vida, nuestro pasado, todo, absolutamente todo lo que nos causa tristeza, cuando somos capaces de ponerlo delante del Señor, entonces es cuando podemos responder sus preguntas. Porque es curioso, nosotros siempre pensamos, me encantaría ver al Señor Jesús, estar con Él, aunque solo fuera por unos momentos para preguntarle muchas cosas. Y yo siempre digo, si estuviera con el Señor, lo que preferiría es que Él me preguntara a mí. Porque solo Él sabe hasta dónde tiene que llegar en nuestro corazón para restaurar tu vida. ¿Qué preguntas tiene que hacer para restaurar tu vida? Y entonces le dijo, ¿por qué lloras? Pero si os fijáis, ya no esperó que le dijera la razón, porque sabía, el Señor estaba allí, incluso cuando ella hablaba con los ángeles, y sabía cuál era la respuesta de ella. Entonces, inmediatamente después de decirle ¿por qué lloras?, que le pregunta, ¿a quién estás buscando? Y esa es la pregunta para nosotros. El Señor Jesús nos está preguntando, ¿a quién estás buscando? Porque ella estaba buscando a un Señor que había restaurado su vida, que había quitado 7 demonios de ella, que le había devuelto su dignidad, que había hecho que fuera una persona absolutamente radiante, que todos la conocían, que incluso en todos los momentos de su muerte y resurrección fue una de las únicas que permaneció allí, una mujer de un carácter muy firme. Pero el Señor le está diciendo, hey, no me busques entre los muertos. No pienses que cualquiera puede llevarme de un lugar a otro. ¿A quién estás buscando? Esa es la pregunta para nosotros esta mañana y para toda la humanidad. ¿A quién estamos buscando? Porque hay muchas personas que confían que el mundo será transformado por lo que quizás algunos pensadores puedan decir, filósofos, gente que ha ganado premios Nobel, gente que es súper inteligente y dice, tenemos que seguir a ellos y el mundo va a ser mejor. Déjame decirte que no, que el mundo no va a ser mejor. No está siendo mejor que hace muchos años. Es cierto que Dios nos ha dado la sabiduría para poder comprender el universo, para poder conocer las leyes, para poder sanar muchas enfermedades, incluso hacer muchas cosas que ni nuestros abuelos ni se hubieran imaginado. Pero eso ha cambiado el corazón del ser humano, nos ha hecho más dignos, nos ha hecho ser menos malvados. No. Hace muchos años a uno de nuestros abuelos podían robarle en el autobús. Hoy pueden robar el autobús entero. Por la sabiduría que tenemos, que es buena, no me entendáis mal, pero que nuestra maldad sigue estando presente ahí. ¿A quién buscamos? O ahora, en los últimos años, y la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que en los últimos tiempos todavía será mejor, mucha gente está buscando algunos líderes políticos o ideas políticas que van a transformarlo todo, y entonces como que se les abren los ojos al hablar de ciertas personas. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo nada malo de nadie, pero ¿son ellos los que realmente van a transformar el mundo? No. Cientos de años han pasado desde las mayores revoluciones y el mundo sigue siendo exactamente igual, y cada vez hay más diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. O quizás gente que nos cuida, que cuida nuestro cuerpo, médicos, personas que nos conocen bien. ¿A quién estamos buscando? O ahora, los líderes de las redes sociales y los medios de comunicación, millones de personas les ven, hagan lo que hagan, a veces aunque sean simples tonterías, y eso llena sus vidas. ¿A quién estás buscando? Porque las dos preguntas están unidas una con la otra. Y el riesgo es que muchas veces vamos a llorar porque estamos buscando a la persona equivocada. Y cuando descansamos nuestra vida en personas equivocadas, aunque sean buenas,
nuestro corazón va a sufrir. Así que fijaros, estamos ya terminando, el tiempo se va muy rápido. Ella, pensando que era el hortelano, acordaos que no le había reconocido, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y otra vez, esa sensación, no, yo quiero tener al Señor, me lo voy a llevarme su cuerpo. Y a veces incluso, hasta en ciertas situaciones dentro de la iglesia, hasta en ciertas doctrinas, pensamos que nosotros podemos manejar así al Señor. No, Dios va a hacer esto, va a hacer aquello, es como si estuviera en nuestras manos. No, déjalo. Déjalo. Dios es Dios. Y nosotros vivimos más felices dejando que Dios sea Dios. Y que haga lo que Él quiera con nosotros. Y entonces encontramos quiénes somos nosotros. Y Jesús le dijo, versículo 16, María. A mí me encanta el Señor. Algunas veces nosotros pensamos que Él hablaba con la gente y les explicaba el Evangelio del Reino, las buenas noticias del Reino. Y en la gran mayoría de las ocasiones, ¿sabes cuál era el mensaje del Evangelio que Él predicaba? Sencillamente decía el nombre de una persona. Porque tu nombre en la boca de tu Creador, ese es el Evangelio. Es la relación con Él. Y a veces solo basta que Dios diga, Jaime, yo ya sé que Él está ahí, que es Él, ¿verdad? Ya no necesitaba explicarle nada más. Y entonces volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Y ahora, fíjate solo la escena, y con esto terminamos. Ella se había inclinado a ver lo que había en el sepulcro. Entonces se dio cuenta de cuáles eran las circunstancias, se dio cuenta de que el Señor no estaba ahí, y de repente alguien le habla. Entonces ella se levanta, mira a quién le está hablando, pero cree que es el hortelano. Y en ese momento el Señor le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le dice, pues estoy buscando a mi Señor, quiero llevarlo conmigo. Y de repente él, cara a cara con ella, le dice, María. Y ella se da cuenta quién es. ¿Y sabes lo que hace ella? Le abraza. ¿Por qué? Versículo 17, Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Dejadme decir que en alguna versión, creo que solo en una o dos, pone no me toques. Porque cuando la persona estaba traduciendo esto, le parecía algo absolutamente extraordinario que María hubiera abrazado al Señor. Literalmente le dice, suéltame. ¿Qué habrías hecho tú si ves al Señor hoy? Yo seguiría llorando, yo no sé lo que haría, pero sí te aseguro que le abrazaría a sus pies, a Él lo que sea, yo no lo dejaría ir. Porque solo cuando nos aferramos hacia el Señor, nos agarramos hacia Él, pues nos da igual lo que ocurre. Y si Él nos quiere despreciar, no sé si me entendéis, pues no me importa, yo quiero agarrarme a Él. Claro, Él no nos va a despreciar, no tengas ninguna duda, ¿me entendéis? Pero ¿cuándo te agarras así a alguien que amas? Porque muchas de las canciones que hablamos, que cantamos, hablan de aferrarse al Señor, de abrazarlo, de enamorarse de Él, de estar con Él. No es una imagen que esté lejos de nosotros porque somos su iglesia. Y la Biblia dice que somos su novia y su futura esposa. ¿Y qué es lo que hace una novia? Abrazarse a quien ama. Y entonces el Señor le dice, no he subido todavía al Padre, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces sí se fue, versículo 18, María Magdalena, y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y les anunció que Él había dicho todas estas cosas. ¿Sabes? La clave en toda esta historia era que ella quería llevarse al Señor, quería tenerlo. Y a veces me da la impresión de que nosotros incluso vivimos o pensamos en tener al Señor de una manera que no es mala, no me entendáis mal. Pero es como que el Señor crucificado, y hablamos de la cruz porque es el centro de la historia, pero como si Él estuviera allí todavía. ¿Me comprendéis? Porque siempre cuando hablamos del Dios crucificado, del único Dios que existe, del Señor Jesús, pero tenerlo allí en la cruz, es como que nosotros podemos hacer lo que queramos con Él en cierta manera.
espero que no me entendáis mal. Pero Él no está ahí, Él resucitó. Y cuando María se aferra a Él, Él le dice, mira, voy a mi Padre y vuelvo. Él iba a regalarles de parte de Dios mismo, Padre e Hijo, son los que nos envían el Espíritu de Dios, porque es donde derrocha todo su amor por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros. Y sin Él no podríamos comprender todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ni podríamos aprender a amar. Pero le dice, mira, suéltame. ¿Quieres seguirme? Aunque estés llorando, a veces quieres comprender la razón de tus lágrimas. Aunque a veces no entiendas muchas cosas en tu vida, quieres vivir de una manera diferente. Deja que yo sea el Señor. No intentes controlar a Dios. Deja que Él haga lo que quiera hacer. Pero sobre todo, no te vayas ni un solo momento que encuentres al Señor sin abrazarle. Porque siempre es mejor que Él diga, por favor, déjame. ¿Me entendéis? Por eso, yo creo que es la razón por la que María es la única que aparece, María Magdalena, en los 4 evangelios, en la resurrección. Fue la única que quiso abrazar al Señor. Sí, Pedro fue allí, lo vio, Juan fue allí, lo vio, todos los demás lo vieron. Incluso Tomás llegó a decir, pues quiero tocar sus manos porque era un incrédulo, quiero ver dónde están. Pero la única que se le ocurrió, no, yo no me conformo con eso, yo quiero abrazar al Señor, fue María Magdalena. Y hay siempre muchas historias en la palabra del Señor que me gusta la manera que terminan, porque es una manera que el Señor tiene de explicarnos la clave en la vida de una persona. Y, si os fijáis, nunca más se menciona a María Magdalena desde este momento. ¿Por qué? Porque Dios, en cierto modo, quería que aprendiéramos que la última vez que ella aparece en la Biblia es abrazando al Señor Jesús. ¿Qué os parece eso como objetivo en vuestra vida, en mi vida personal, en la vida de cada uno de nosotros? Que la gente pueda decir cualquier cosa de nosotros, pero que diga, ¿sabes lo que quería hacer? Abrazar al Señor, eso es lo que quería hacer, siempre. ¿Verdad que sería diferente nuestra vida? Y lo que hizo fue decirles a los demás que el Señor estaba vivo. No había que buscarlo más. Y mucho menos ir a buscarlo a una tumba. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había resucitado, el que iba a transformar la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, miles, millones de personas viendo al Señor Jesús resucitado, muchos con sus ojos normales, otros con los ojos de la fe, del corazón, como el Señor nos ha permitido. Pero Él es la clave. Y Él está vivo y está aquí. Y nos dijo, donde 2 o 3 están reunidos, allí estoy yo en medio de vosotros, para que nos diéramos cuenta que la clave es que Él está resucitado. La pregunta es, ¿le vamos a abrazar o no? ¿O vamos a seguir pensando en nuestra vida qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde está Él? No. Acordaos de las 2 preguntas. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Cuando le decimos al Señor la razón por la que lloramos y le decimos, te estoy buscando a ti, quiero abrazarte. Nuestra búsqueda, incluso como personas, es saber cuál es nuestro lugar en la vida. Se termina, encontramos nuestro hogar. Nuestro hogar es abrazar a nuestro Salvador. Y por eso las buenas noticias del Evangelio no son una doctrina, no son incluso que nuestros pecados sean perdonados o que un día vayamos a pasar toda la eternidad con el Señor. No, las buenas noticias del Evangelio es la relación personal con nuestro Creador. Todo lo demás son bendiciones. Es estar con Él en un abrazo eterno. Es que la persona que nos creó y que nos conoce y que está realmente enamorado de nosotros en el mejor sentido de la palabra, porque su amor es absolutamente radiante y no tiene fin, incluso al pueblo rebelde por medio del profeta Isaías, que tiene que llamar a su mismo pueblo y decirle que estaban lejos de él, pero les asegura, aunque los montes cambien de lugar, mi amor por vosotros no va a cambiar. Ese es nuestro Dios y ese es el secreto del Evangelio. Las buenas noticias es la relación con Él. Así que cuéntaselo a todos. Díselo a los demás, a los discípulos y a quien no quiera escucharlo. ¿Me entendéis? En esta ironía gallega. Decírselo a todo el mundo. El Señor ha resucitado.
Y su abrazo es lo que ha transformado mi vida y lo que ha cambiado todo por completo.